Y vamos a seguir después de esta inspiradora charla con Javier Santaolalla. Vamos a seguir hablando y sobre todo escuchando a dos grandes voces. Una de las grandes voces más reconocibles y respetadas del periodismo español. Es ciertamente un auténtico privilegio poder escucharle y poder verle. Durante décadas ha estado al frente de los informativos más seguidos de todo el país, contando la actualidad, siempre con rigor, con cercanía, con credibilidad. De hecho, su propia trayectoria siempre es sinónimo de profesionalidad y sobre todo de compromiso con la verdad. Hoy tenemos el privilegio de escucharle en un registro un poquito más personal, más reflexivo, para conocer sobre todo qué es lo que hay detrás de una carrera profesional con tanto talento, con tanto brillo y con tanto seguimiento. Le voy a dejar, y créanme que es todo un placer hacerlo, con Pedro Piqueras y con Policarpo Aroca, director de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocios de Grant Thornton España, para conducir esta conversación que la han titulado Talento de referencia en el periodismo español. Poli, Pedro, bienvenidos. Bienvenidos a casa. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás, Poli? Es que había visto que ahí había unos escalones, por si acaso. Bueno, buenos días a todos. Encantado. Encantado igualmente. Es un honor para Grant Thornton Canarias y para Aguilar Abogados tenerte con nosotros. Hemos tenido una mañana donde hemos tenido arte, hemos tenido música, hemos tenido deporte, hemos tenido ciencia y ahora vamos a tener periodismo. Y además muy bien servido, porque yo seguía a Mestizay en su tiempo, que, bueno, en mi tiempo, cuando me gustaba el folclore o me dedicaba a ello, y bueno, ya Valerón, como no. Y el escultor, por cierto, no tenía relación con él, no nos conocíamos, pero me he dado cuenta de que era escultor simplemente por la forma de estrechar la mano. Por poco me la destroza, ¿no? La verdad. Bueno, yo voy a sincerarme, Pedro, porque yo creo que la persona que tengo aquí sentado es uno de los responsables de que yo me encaminara por los oscuros mundos del periodismo y la comunicación. A veces hay claros también. Sí. Y luego también me alegra también de que seas albaceteño como yo y que nos hayamos encontrado por primera vez en Canarias. Pedro Piqueras, todos lo conocemos, tienes un recorrido brillante por el periodismo español. Comenzaste tu carrera en Radio Nacional de España, donde despuntabas ya por tu rigor. Fíjate, antes de eso, ¿sí? En un periódico en Albacete. ¿Cómo se llama el periódico? El periódico se llama La Voz de Albacete y Pueblo, el diario Pueblo, que tenía una delegación allí. Efectivamente, sí, bueno, efectivamente. Después diste el salto a Televisión Española, donde fuiste presentador, director de informativos. Más tarde llegaste a Antena 3, donde también fuiste director de informativos y de programas de actualidad. Y ya en 2006, que se dice pronto, pero hace casi 20 años, te pusiste al frente de Informativos Telecinco, donde casi 2 décadas te estábamos viendo, te hemos visto, y eres ya uno de los rostros más reconocibles de la televisión en nuestro país. No sé si digo bien, ¿son más de 40 o más de 50? Bueno, trabajando 51. Pues sí. Más de 51 años. Más de 51 años. Pero en la televisión 35 nada más. 35. Sí. Bueno, nada más. Es que la seña de identidad de Pedro pues es información veraz, credibilidad y humanidad. Y a ver si yo consigo esta mañana, es todo un reto, gracias Kiko por haber dejado este asiento, trasladar un poco, conocerte un poco más, el hombre detrás del teleprompter y a ver y vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar un poco de liderazgo, de equipos, de talento, pero sobre todo de valor humano. Bueno, la primera pregunta es obligada porque tú has dejado el fragor de la información, de los informativos. Juan Pedro Valentín, que era editor de informativos, decía que cuando dejó de editar informativos todavía soñaba con la escaleta, como que se despertaba en pesadillas. Pues te voy a decir una cosa, yo no. ¿Tú no? Yo no. La verdad es que mucha gente se sorprende cuando digo que al día siguiente de dejar los informativos ya no sentía la necesidad de levantarme pronto para ver la última hora y hacer la escaleta y ver lo que iba a hacer. No, seguramente porque estuve trabajando durante mucho tiempo trabajando mentalmente, la posibilidad de un día cambiar de vida, ¿no? Cambiar y dejar los informativos, pues porque me había dado cuenta de que mi trabajo en informativos había sido más o menos un sacerdocio, la verdad, había sido así. Hoy estaba comentando con alguien que yo este fin de semana vi 3 películas, ¿no? Había años que no veía ninguna en el cine.
Oh. En serio, o sea, porque estabas metido en esto desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche que llegabas a tu casa, y los fines de semana, el sábado, estabas tan agotado que no te apetecía salir, y el domingo ya te preparabas para la semana siguiente. Entonces, yo me estaba preparando, la verdad. Me estaba preparando incluso equivocadamente. Empecé equivocadamente por una razón. Empecé a estudiar piano pensando que me iba a dedicar al piano, ¿no? Por lo menos que iba a ser Rachmaninoff, ¿no? Y no. Vi que no era mi carrera. Estuve haciendo otras cosas y luego me puse a escribir un libro y ahí fue donde encontré una razón de ser después del periodismo. Pero con esto no quiere decir que yo reniegue del periodismo, en absoluto. ¿Y cómo estás viviendo esta etapa? Feliz, la verdad. La verdad, porque mira, por ejemplo, me permite venir aquí hoy, que parece una tontería, pero yo antes no podía hacer algo así, ¿no? Me permite conocer a gente. Anoche tuvimos una cena fantástica, ¿no? Y lo pasamos muy bien. Sí. Y bueno, conozco Las Palmas desde hace bastante tiempo, ¿eh? Sí. Para mí es un destino recurrente, ¿no? Pero hay cosas que antes no podía hacer, ¿no? Vamos a hablar del trabajo en equipo, porque hemos trabajado en redacciones donde hay redactores, productores, editores, realizadores. ¿Cuán importante es ese trabajo en equipo? Es que no concibo el trabajo. Tú sí puedes, porque vas solo por la vida, ¿verdad? Pero en mi trabajo no concebimos la acción diaria sin que sea en equipo. Quiero decir, hubo un momento, por ejemplo, cuando yo estaba director de informativos Telecinco y además hacía el informativo de la noche, que de mí dependían pues no menos de 250 trabajadores, ¿no? Entre redactores, cámaras, gente de producción, etcétera, ¿no? Y el producto final, esos 40 minutos del final que la gente te dice, llegas 5 minutos antes, ¿no? Y dices, bueno, no llego 5 minutos antes y nadie llega 5 minutos antes. Es decir, esto es un trabajo. Y además es un trabajo muy serio. Al final contamos 24, 30 peliculitas que tienen que ser veraces, tienen que responder a una realidad, ¿no? Tienen que tener las imágenes adecuadas, tienen que tener el texto adecuado, tienen que tener una capacidad de enganche con el público. Y eso no se hace 5 minutos antes, obviamente, ¿no? Entonces, el trabajo de equipo para mí ha sido fundamental. Es fundamental, primero, haberme criado en un equipo, desde que empecé, como becario, ¿no? Aprender lo que es todo, hasta llevar el café al director, ¿no? Todo, absolutamente. Después aprender de mis compañeros y después aprender de gente maravillosa, que he tenido gente maravillosa que me enseña. Hermida, por ejemplo, Pilar Miró, en fin, etcétera, etcétera, que fueron los que guiaron mis primeros pasos en ese sentido. Y después, saber estar, en el sentido de saber o aprender a dar algo de ti ya, personal, después permanecer, enseñar y luego poder irte, ¿no? Y eso me parece es un tránsito que me parece bellísimo. O sea, el trabajo no se puede concebir si no es con ese tránsito, creo, ¿eh? Has conocido grandes momentos informativos de nuestro país, transiciones, crisis, pandemias. Me han tocado conflictos. ¿Cuál dirías tú que es aquella cobertura que te ha marcado o que pues realmente...? Mira, varias. A mí me han marcado varias. Por ejemplo, el 23F me marcó mucho. En el 23F yo no estaba en el Parlamento. Yo trabajaba de redactor en un programa de fin de semana en Radio Exterior de España, que era la onda corta de Radio Nacional, y fue un lunes, lo recuerdo perfectamente, porque era el día que yo libraba. Entonces estaba en mi casa escuchándolo todo y viendo lo que pasaba. Y cuando oí los disparos, yo pensaba que era un atentado, un grupo terrorista que había entrado en el Parlamento. No me imaginaba que eran guardias civiles, que mi abuelo era guardia civil, no me lo imaginaba en esas lides, ¿no? Y cuando ya vemos lo que es, pues llamé a la televisión, llamé a mi directora de informativos en aquel momento, Emilia González Sevilla, me acuerdo de todos, la verdad. Y le dije, Emilia, voy para allá. Dice, ni se te ocurra, esto está tomado, ¿no? Y es verdad que estaba tomado. Radio Televisión Española estaba tomado por militares. Militares que en el caso concreto de Radio Nacional le habían obligado al director, a Eduardo Sotillos, a que pusiera música militar. Solo se oía música militar. Por eso la SER fue la que dio más información. Enseguida todos nos enganchamos a la SER. Pero música militar que aquellos militares que eran de la Brigada Corazada Brunete les pareció poco marcial. Porque Eduardo Sotillos había cogido temas militares del siglo XVII. Del siglo XVIII, y aquello, claro, no sonaba. Y entonces le dijo, oiga, le he dicho militar. Militar. Y entonces empezó la legión, el himno de la infantería, el himno de la Guardia Civil, claro, para que aquello sonara más grande. Pero sí que fue un momento que a mí me marcó mucho, porque sí vi la fragilidad de la democracia. Y que la democracia hay que defenderla, ¿no? Y que hay que trabajar muy bien en ella y que
y que a veces, yo creo que a veces hacemos unas cosas muy raras, ¿no? Todos, desde la política, del periodismo, con este ambiente tan de difusión del odio, ¿no? Sí. Porque yo creo que la democracia hay que defenderla. En serio, cuando hemos pasado por esos momentos nos hemos dado cuenta de que algunos pensaron comprar una casa en Francia, otros en Tetuán, o sea, porque esto era así, era un momento muy serio para la vida de la gente. Eso a mí me marcó muchísimo, sobre todo por el peligro y porque entendí que la democracia era algo fundamental, ¿no? Y que yo quería ser europeo. Quería ser europeo, no quería esas cosas. Ahora en Europa va por otra vía, pero bueno, es otra historia totalmente distinta, ¿no? Pero sí, y luego momentos especiales, pues mira, el COVID, porque yo me iba a retirar con 65. Yo pensaba, bueno, pues ya los 65 los cumplo en mayo y ya voy avisando a mi jefe, a Pablo Basile, de que me voy a ir, ¿no? Porque ya eran muchos años y quería tener otra vida y quería disfrutar y quería aprender otras cosas. Y en ese momento me puse enfermo. Y yo no sabía lo que era aquello. Me dijeron que era una neumonía. Esto fue como en el mes de febrero o enero, final de enero. Y esa neumonía no se acababa nunca, ¿no? Es decir, me había tomado todos los antibióticos posibles y no me podía mover. Y entonces descubrimos que había una cosa muy grave que era el COVID, ¿no? Me quedé, lógicamente. Me quedé a hacer los informativos y descubrí que ha sido lo mejor que hemos hecho los periodistas jamás en nuestra vida. Esto puede tener críticas de un lado o de otro, de cómo se hizo en el periodismo y sobre todo cómo se hizo en la política, en un sentido o en otro, pero para mí ese acto de servicio tan largo, mientras estaba la gente en sus casas encerrada y yo estaba allí desde por la mañana ya preparando entrevistas, porque además hacíamos entrevistas cada día una persona y no fallaba nadie, Almodóvar, Rafael, Serrat, todo desde su casa con el ordenador, entrando para contarnos cómo estaban sufriendo como cualquier otra persona del pueblo español una época como esa, ¿no? Y entonces dije, qué maravilla. Joder, cuando terminó aquello, me dije, esto sí que ha sido lo mejor que he hecho y lo mejor que hemos hecho los periodistas en toda nuestra vida en este tiempo. Te vivo muy activo también en la cobertura del volcán de La Palma. Bueno, pero fíjate, eso, yo tengo una cierta vinculación con Canarias, no voy a presumir aquí como estos que vienen de fuera, estos godos que vienen y dicen, yo es que Canarias, amo a Canarias. No, yo vengo a Canarias, ¿verdad?, de toda la vida, ¿no? Bueno, Antonio lo sabe, y en Las Palmas, en Tenerife, pero en La Palma yo tenía un vínculo porque fui una vez con mi mujer y nuestros dos chavales, fuimos a pasar unas vacaciones a La Palma. A mi mujer le gusta mucho el senderismo, a mí no tanto, ¿eh? Yo, si hay un bar cerca, lo prefiero, ¿no? Pero fuimos allí, lo pasamos muy bien y conocí al que entonces era un chico normal, pero que no era alcalde de ningún sitio. Luego fue alcalde de Fuencaliente. Y entonces, bueno, manteníamos la vinculación y yo volví a ir a La Palma alguna vez y estaba en contacto con él cuando el volcán, claro. Yo he venido varias veces más. Y entonces, el día domingo por la tarde, yo estaba viendo la tele porque él ya me avisó, y Nemesio Pérez, el volcanólogo, ya estaba mandando de que estaba subiendo el temblor de la tierra y todo eso, ¿no? Y entonces, cuando lo vi por la tele, dije, me voy, llamé a la tele, oye, sácame billetes para mañana, y en 3 escalas llegué a La Palma, y entonces hice también el volcán. Lo pasé bien en un sentido, entenderlo como debe ser, es decir, informando en directo de lo que ocurría, teniendo el volcán a mi espalda, pegaba unos explotivos de aquello, que las cámaras temblaban. O sea, donde estábamos en una iglesia y allí, cada vez que, sobre todo por la noche, que se veía el reflejo de la lava y todo esto, y pegaba esos estallidos, la verdad es que era algo impresionante hacer una información. Luego, la verdad es que tuve la posibilidad, todo con permiso de la Guardia Civil, aunque aquí se dijeron otras cosas. Pedro Picasso se ha saltado y se ha metido en la lava. Yo no me metería en la lava nunca, jamás en la vida, ¿no? Pero es verdad que la Guardia Civil nos ayudó para llegar a la lava y hubo un momento que es verdad que se caían unas piedras y caía la lava por ahí cerca y decían, salieron muchos memes, ¿no? Como que yo estaba ya informando de dentro del volcán y cosas por el estilo, ¿no? Pero la verdad es que lo pasé bien porque era estar en contacto con la actualidad. Hoy en el periódico en 7 días estamos hablando con los responsables aquí arriba de lo importante que es la información en el sitio donde se produce. Si no la haces desde el sitio no te enteras. Mira, hay un lema en periodismo
que es salir y contar las cosas. Yo tenía un jefe, Emilio Romero, los más mayores se acordarán de él, los más mayores recordarán a Emilio Romero, que era director del Diario Pueblo, que cuando veía la redacción llena de gente decía, ¿pero qué hace esta gente aquí? Que se vayan a la calle, que es donde surge la información, ¿no? Y es así, es como se tiene que hacer. Y entonces hay un lema en periodismo que es, si alguien te dice que llueve y otro te dice que no llueve, no puedes salir en el periódico diciendo, unos dicen que llueve y otros dicen que llueve. Tienes que salir y decir, ¿llueve o no llueve? Y eso es un lema. Por eso hay que salir, ya que están en los sitios, ¿no? Esto entronca un poco también con lo que estamos viendo del cambio tecnológico, que la inteligencia artificial ha entrado de lleno. Yo soy enemigo también, ¿eh? Sí. Ha entrado de lleno en las redacciones. Se dice que el periodista como tal puede ser sustituido por una inteligencia artificial. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que llega ese momento en el que el criterio periodístico, en el que el contrastar la información... ¿Y no crees que está pasando ya? Sí. Por eso te lo pregunto. Yo creo que está pasando ya. Ese es el gran problema ahora mismo. Todavía no con esa profundidad a la que puede llegar más adelante. Pero sabéis que en Telecinco había una presentadora virtual que no existe y que ya presenta algunos contenidos de algunos programas. A mí me han hecho historias como presentar un informativo en inglés y mi inglés, no voy a decir que sea paupérrimo, pero vamos, no es el inglés que con mi voz salía en ese informativo. También lo he hecho en chino mandarín. ¿Sí? Y no tengo ni idea de chino mandarín, nada más que ni hao, ¿no? Pero nada, y sin embargo eso se está haciendo. Quiere decir que la capacidad de los medios técnicos de suplantarnos es muy grande. Es muy grande. O sea, si además de suplantarnos a nosotros, poner presentadores virtuales, nos editan ya las noticias desde el origen por medio de inteligencia artificial y ChatGPT, ¿dónde está la función del periodista? Quiero decir que tenemos que defender una vía humanista todavía de las cosas, ¿no? Tenemos que defender la capacidad que tenemos de discernir, que ahora mismo la estamos perdiendo. Y sobre esto me gustaría hablar luego un poquito, ¿no? Pero es verdad que podemos... Sí, todavía no se produce. Todavía no se produce, pero todo está hecho. Igual que podemos vivir 140 años ahora mismo, ¿eh? Podemos vivir. Quiero decir que todo, lo que pasa es que ahora mismo sería una medicina solo para ricos, ¿no? Quiero decir, no se va a autorizar una medicina que permita vivir 140 años pues a los grandes magnates de Silicon Valley, nada más, ¿no? O sea, pero que eso es posible, es posible. Y esto de la inteligencia artificial es posible también, absolutamente. Es decir, hay quien piensa, y esto sí que me parece peligroso, que un día hay medios diferentes pues para mantener la idea de que hay diferencias, ¿no? Pero que realmente las noticias, y en algún sentido podemos tener la sospecha de que ocurre así, en algún modo, ¿eh? No digo que sea algo general, hay una fábrica de noticias. Una fábrica que fabrica las noticias para todos. Luego, tu propio chat GPT te puede elaborar esa noticia de un modo o de otro. Y tu propio presentador virtual te puede presentar la noticia de uno y otro. Ha cambiado radicalmente, ya no existe la información. Y por supuesto lo que no existe ya es el periodista que busca la verdad. Yo, cuando hacen la veracidad, que si tengo credibilidad, yo digo, yo no sé dónde está la verdad. No lo sé, pero sí que he tenido como lema siempre la búsqueda de la verdad. ¿Que la he encontrado? No lo sé, tampoco estoy muy seguro, pero que he seguido un camino hacia el horizonte que era la verdad, sí. Luego he tenido fallos. Me han engañado más de una vez, quiero decir que estas cosas han pasado, pero lo que se está promoviendo ahora con esto de la inteligencia artificial es engañarnos a todos desde el mismo origen, ¿no? Eso sí. Esto entronca también con un poco con la credibilidad y el papel también del periodismo que está teniendo en España, que es donde parece que, incluso yo lo experimento en mi familia, no, porque si lo dice uno, parece que el periodista está en entredicho, ¿no? No, bueno, sí, está en entredicho también, pero lo que ocurre fundamentalmente es que la gente lo que busca es su verdad. Exacto. Desbloquéalo. Pero la gente que lee La Razón es porque busca ese mensaje, la gente que lee El País es porque busca ese otro. Es decir, no busca puntos de acuerdo. Exacto. No buscamos puntos de discusión, no buscamos entendimiento, ¿no? Y cada vez se han creado burbujas distintas en gente que piensa de una determinada manera, ¿no? Y no te digo nada ya con lo digital, con todo esto. Es decir, la gente busca un predicador, pero ¿buscamos la verdad? No, fíjate, hay una anécdota, yo lo cuento en el libro. Yo saqué un libro hace un tiempo, ¿no? En abril, ¿no? Que se llamaba Cuando ya nada es urgente.
Retrata bastante lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Y recordaba un pasaje de los Evangelios, de Mateo en este caso, y es cuando Jesús lo llevan totalmente herido, sangrando, con la corona de espinas, lo llevan delante de Herodes, ¿no? De Poncio Pilatos. De Poncio Pilatos, lo ponen delante de Poncio Pilatos, y Pilatos dice, ¿por qué me traéis a este hombre? Y dice, no, es que han decretado que lo van a crucificar. Y él dice, bueno, ¿qué hago yo con este señor? Si yo no veo que haya hecho nada malo. Y ya le pregunté, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres? Y dice, yo soy la verdad. Quien cree en mí vivirá para siempre, que es una cosa mítica que ha salido hasta en las películas, ¿no? Y Poncio Pilatos, que era un escéptico moderno, ¿no? Un tío capaz de discernir, decía, ¿y qué es la verdad? ¿Y es verdad? ¿Qué es la verdad? Hoy cada uno tiene su verdad. Pero sí que hay unos criterios de realidad que ya nos están respetando. Ya nos están respetando. Es decir, Aristóteles decía, por ejemplo, la verdad es la realidad. Aquí hay 1, 2, 3, 4 sillas, ¿no? Una mesita, un público, muchos de ellos con corbata. Yo luego me he arrepentido de no traer la corbata, pero esta es la realidad. Pero ¿podemos contar solo eso? ¿Esa es la única verdad? No. Luego viene Kant, ¿os acordáis? Con el prisma kantiano, que decía, el mismo árbol no es el mismo árbol para todo el mundo. Uno se fija en el tronco, otro se fija en unas ramas determinadas, y eso es la subjetividad. Todo eso es la verdad. Pero ahora mismo, de verdad, que tendemos a creer cosas irreales. Irreales, absolutamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conviene. Nada más. Entonces en esto dices, ¿quién tiene la culpa? ¿El periodista? ¿Y la política? O empieza en la política. Empieza la política, todos sabemos que todas las fuerzas que tienen la capacidad de influir en los medios quieren salir con más pelo, por decirlo metafóricamente, más delgados y más inteligentes de lo que son. Esto es así. Con lo cual ya la verdad no existe, ¿no? Y sobre todo lo que preocupa también es los jóvenes que no se acercan a los medios a informarse. ¿Eso a ti te preocupa de alguna forma? Bueno, lo que pasa es que ya están fuera de los medios. Están fuera de los medios. Es decir, los jóvenes no están en los medios, pero muchos mayores también. Vamos a ver. Yo ahora mismo formo parte de una fundación. Bueno, la estamos creando, todavía no. Por eso no os digo para que os hagáis socios, O sea, no. Porque Anita venía aquí a contar esta película para que le echemos unas pelas y que pueda funcionar. No, nada, ¿no? Pero se llama Movimiento OFF. OFF, ¿no? Que luego será Fundación OFF. Trata de crear, por lo menos, la intriga en la gente de si nos están manipulando o no, ¿no? Entonces se trata de hacer menos incursiones en el teléfono móvil, menos en las redes, menos en estas cosas. Por cierto, me encantaría que un día vinieras a hablar con nosotros, porque este tema es muy interesante, ¿no? Y es crear la inquietud ante las cosas, ¿no? La inquietud y la creatividad. Y que tú puedas ser dueño de ti, de las cosas que haces, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado llegar a la gente joven, de verdad. Porque cada uno tiene sus redes. Esto no es una crítica. La gente joven viene más preparada que nosotros veníamos, O sea que esto es otra historia, ¿no? Pero habría que dotar de un mayor humanismo a la enseñanza y a nuestro existir en la vida. Leer más, hablar más. Yo doy unas clases que es de comunicación y empatía, ¿no? Sí. En un sitio. Y les hablo de esto y cuando salgo tengo una profunda decepción porque ya está todo el mundo con el teléfono móvil en la mano, ¿no? En la escalera, ¿no? A ver lo último que ha pasado, ¿no? Pero sí, hay una dependencia del móvil. Sí, estamos anestesiados. Mira, mi mujer el otro día, que yo me enfado mucho, ¿no? Digo, hay que intentarlo. O sea, hay que intentar llegar con nuestra cabeza a las consecuencias, lo que sea, y al aprendizaje. Pero teníamos que ir. Son 2 calles paralelas y una perpendicular en Madrid. Una es Jorge Juan, se llega a Velázquez y por ahí se baja por Goya hasta nuestra casa. Y mi mujer puso el navegador. Pero, ¿sabéis una cosa? Es algo inercial. Es que lo hace todo el mundo. No sabemos navegar si no es con el teléfono móvil. No recordamos los cumpleaños si no es con el teléfono móvil. No recordamos cuándo fue la Guerra Civil Española si no es mirando el teléfono móvil. No. Somos cada día más tontos. De verdad. Cada día más tontos. Y se trata de eso. Mira, ya lo último de esto. Tratamos de que la gente
acentúe su capacidad para el discernimiento. Es decir, ya no hay capacidad para el discernimiento. No nos paramos a pensar qué es verdad y qué es mentira. Pero hay un filósofo fantástico que es Michael Sandel, filósofo de la modernidad, que dice: el problema es que ya la gente está perdiendo la capacidad de discernir por el uso de los teléfonos móviles, fundamentalmente, que a mí me parece la peor de las plagas, ¿no? Y la inteligencia artificial. Dice, lo peor no es que no puedan discernir, que eso ya casi está ocurriendo. Lo peor es que no nos importe. Y es verdad. Que no nos importe, ¿no? Estamos hoy, Pedro, celebrando el talento en las empresas, y has hablado de empatía, de escucha, de cooperación. ¿Cómo entiendes tú el liderazgo, o qué deberíamos enseñar a las nuevas generaciones para construir un tipo de liderazgo distinto? Yo estoy en los últimos tiempos pensando en escribir algo sobre empatía en tiempos de redes, cosas de ese tipo, y algo que no se usa y que tú lo has usado en tu charla, en la entrevista, que es amabilidad. Eso está en desuso. La palabra amabilidad está en desuso. Yo me doy cuenta, es una experimentación, ¿eh? O sea, tú vas por la calle y saludas a alguien, le dices buenos días con una sonrisa, y lo normal es que te diga buenos días con una sonrisa. Eso sí. Y si haces así a alguien, te tocas. Es curioso, pero no son musulmanes, y sin embargo se tocan el pecho. Aunque sean cristianos de Burgos, de toda la vida. Quiere decir que no utilizamos una capacidad que es la empatía. No la utilizamos jamás. Es decir, el mundo sería mucho mejor. Pero ahora mismo, como de lo que se trata es de distribuir el virus del odio, pues lo llevamos mal, ¿no? Digo, en general, ¿eh? Esto no vamos a culpar a nadie en concreto, que si hay un virus del odio, cada uno entendiéndolo como lo entienda, ¿no? Pero, ¿cómo cambiarían las cosas si fuéramos capaces de eso? Bueno, pues en el trabajo y en el talento, yo creo que uno de los talentos es ese. Estoy convencido. Es más, yo diría que es el mayor talento que hay en la empresa. Es decir, el presentarte a aprender con una sonrisa y el presentarte a enseñar con una sonrisa. El colaborar de verdad, amistosamente, para que las cosas salgan bien. Es decir, es la única forma de avanzar. Yo creo que avanzaríamos mucho más, todos, las empresas también, si el tono que utilizamos fuera ese, ¿no? Pero ya sabemos que en medio están las envidias, el rencor, el agravio comparativo. Las empresas incluso las empresas familiares tienen un problema, que es la familia, ¿no? Sí, pero suele pasar, ¿no? O sea, pero todo eso es muy difícil. Coño, hagamos algo para mejorar la predisposición de todos a la hora de eso. Yo creo que he sido un buen redactor, ¿eh? Quiero decir, un buen redactor en el sentido compañero. Creo que me he procurado siempre dar lo mejor de mí a la empresa que me contrataba. No he estado jamás con agravios comparativos. Yo empecé de madrugada, cuando empecé de prácticas en Radio Exterior de España, y procuré hacerlo bien. Tanto que me gané pues un contrato, ¿no? Y luego he ido... Lo mío no ha sido una carrera fulgurante, de verdad. He ido paso a paso por todo. Por todo. O sea, no me he saltado ningún nivel. Pero me ha tocado ser director. Una vez como director de Radio Nacional de España, 2 años. Y luego como director de Informativos Telecinco, 18 años. Bueno, pues yo creo que no he cambiado. Creo que he procurado ser el mismo cuando era director, bueno, hasta el punto de que alguna de prácticas me llama todavía Piqui, que es una cosa... No, señor Piqueras, Piqui. Bueno, pues ¿qué se lo va a hacer? Pero quiero decir que muchas veces el talante, el tono, el acercamiento, no está reñido con el respeto. Esos son los valores que tú has aplicado en momentos de tensión en la redacción. Lo tengo clarísimo, sí. Vamos, todavía me llaman. Ahora me he venido de Budapest y me he comprado mi tradicional salami de húngaro, el PIC, que es un salami enorme, para repartirlo con mis compañeros de Telecinco, ¿no? Para llegar allí, porque todavía tengo mi vinculación con ellos, ¿no? Además, hay un tipo estupendo que se llama Paco Moreno, que es canario, que fue director de la televisión canaria y que me ha sustituido a todos los efectos, no presentando, pero presentando me ha sustituido Carlos Franganillo, sí. Pero yo allí entro como si estuviera todavía, cosa que a veces me da vergüenza, pero dije, no, tienes que traer tú el salami. Digo, no, yo te lo mando no, tienes que venir. Bueno, pues tenemos una relación fantástica, ¿no? Y eso es quizá de las cosas que más orgulloso estoy. Yo ha habido veces en que he tenido fallos, he sido engañado, como todo el mundo. Es decir, a veces te han mandado una noticia que no era cierta y te la has creído. Y en momentos muy importantes de la vida, ¿no? Momentos muy importantes. Y
Bueno, pero yo creo que es bueno reconocer los errores también, ¿no? Para intentar no cometerlos otra vez, ¿no? Lógicamente. Hablábamos de polarización, de crispación, y tú contraponías con la palabra amabilidad. ¿Tú crees que, como ejemplo práctico, como enseñanza práctica, si que vas no podemos a la llevar? política, no va a ser posible. No, nada de política. ¿Tú crees que esa forma de comunicar en el día a día, con tus equipos, en la empresa, de forma más serena, más amable, es el camino para no estar siempre crispados? Bueno, si tienes la capacidad de aprender, que es muy importante, es decir, aquí aprendemos todos de todos, ¿no? Si tú tratas de aplicar unos criterios fijos, pues ya te has equivocado de partida, ¿no? Pero la crispación es algo que es artificial. Si lo pensamos, es artificial. Quiero decir que ahora mismo está muy de moda que solo hablemos con gente que piensa exactamente como nosotros. No es que esté de moda. Es que hablar con otros que piensan otra cosa es una discusión insoportable. Esta es la verdad. Pero yo creo que me aporta más alguien que piense de forma diferente a como pienso yo que el que piensa exactamente igual. Sin embargo, no. También hay una lucha por el poder, que tampoco querría entrar en eso, pero es una lucha entre la resistencia y el deseo de llegar, pues no hay posibilidad de una colaboración. Y eso yo sí que lo echo de menos. Yo creo que en este país hay un problema muy importante que se llama vivienda, importantísimo. Será en toda Europa. El otro día estaba leyendo en el Países Bajos cómo se estaba produciendo este problema y es muy parecido a cómo se está produciendo aquí o en Francia, ¿no? Pero eso exige acuerdos de Estado. Pero dada la situación actual, ese acuerdo de Estado no se va a producir nunca. Porque hay una lucha por el poder fundamental. Quiero decir que estas cosas no se van a dar, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. La forma de entender cada uno de un lado y de otro la solución no tiene nada que ver con la forma de entenderlo del otro. Y esto es penoso, ¿no? O sea, yo creo que hay puntos. La política es acercamiento, ¿no? Como se decía antes, la política es el arte de lo posible. El arte de lo posible. En tiempos de Maquiavelo se decía que hay que negociar hasta con el diablo, si el diablo nos aporta alguna solución, ¿no? Eso se ha perdido, ¿no? Has tenido delante a políticos, a grandes figuras en tus entrevistas. ¿Qué te llevas de esos aprendizajes, de esas conversaciones? De todo. Lo que pasa es que yo con los políticos siempre he mantenido una actitud de lejanía. Ahora ya no, ¿eh? Quiero decir que yo ahora me puedo encontrar con el presidente del gobierno un día o con Feijóo, con quien sea, con la tranquilidad de que no voy a tener que hablar de ellos, ¿no? Con lo cual es maravilloso, ¿no? Os parece mentira, pero es un tema muy, muy crucial. Es decir, hay políticos que están, o periodistas que están siempre cerca de la política, claro. ¿Cómo cuesta mucho hablar de alguien mal o contar algo negativo para él si tratas con él directamente? Por eso yo siempre he procurado tenerlo lejos. Yo tenía un subdirector al que le cargaba estas cosas, se llamaba Carlos de Francisco, y él iba con los políticos. Y si había una vez que el presidente del gobierno, el presidente del partido, iba yo con él, pero sin comprometerme. Quiero decir, ¿por qué no? Porque no puedes comprometerte a eso. Ahora, después de eso sí. Y la verdad es que el sentido humanístico de la mayor parte de la gente es elevado. O sea, lo que pasa es que hay una transformación cuando se ejerce la política, a alto nivel, ¿eh? No me refiero aquí en Canarias, pero por ahí arriba, donde la lucha es más acendrada, pues es imposible. Vamos, ¿por qué no decirlo así? Es como si tuvieran la obligación de odiarse. Pero que si tú lo coges fuera, mi mujer me dice a veces, ¿por qué no organizas una paella con Feijóo y Pedro Sánchez? Y yo digo, es que no van a venir. ¿Sabes? ¿Quién sabe? Pero antes, ¿no os acordáis de una época que había una señora que eran las lentejas de Mona? Se llamaba en Madrid. Bueno, una señora que organizaba lentejas y reunía a políticos, pero hasta de Fuerza Nueva con Carrillo. E iban. Exacto. Yo recuerdo mirad, el otro día en la tele lo saqué a colación porque, digo, para mí es un ejemplo, ¿eh? La clave, un día había un debate sobre la ideología de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? La ideología y si había sido monárquico, era republicano y tal. Bueno, un debate muy interesante, ¿no? Que ahora habría que verlo, ¿eh? Porque ahora parece que está de moda otra vez. Pero ¿quiénes eran los invitados? Pues estaba el profesor Aranguren, estaba José Prat, senador socialista que fue ministro de Trabajo en el exilio de la República, estaba la hermana de José Antonio Primo de Rivera y estaba Serrano Súñer, el cuñadísimo ideólogo del fascismo en España. Oye, hablando con una corrección tremenda.
¿Sería posible hoy un debate Abascal, Pedro Sánchez, Feijóo, Pablo Iglesias? Pues es lo mismo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Desde mi punto de vista, la empatía y la amabilidad. Y el objetivo. Antes el objetivo era arreglar esto y construir una democracia. El objetivo ahora es el poder. Eso es una pena, lo siento mucho, pero eso sí. Es así. Pedro, ¿qué es urgente cuando nada es Vivir. urgente? Cuando nada es urgente. Cuando nada es urgente, vivir. Vivir, de verdad, ¿eh? Mira, el otro día di una conferencia, os cuento, porque di una conferencia, lo contaba ayer en la cena, con el sector de las funerarias. Sí. Me llamaron para dar una conferencia y yo dije, ¿qué les cuento a esto de las funerarias? Porque nunca me habían llamado para dar una conferencia para la funeraria. Me llaman para dar conferencias sobre esto, empatía y comunicación. Me llaman para hablar de política de empresa a veces, para instruir a directivos cómo hablar en público, cosas de este tipo. Pero una funeraria, una funeraria, bueno, tienen como 300 funerarias esto, ¿no? Y entonces se me ocurrió, estaba viendo, busqué qué había por ahí de funerarias y me encontré con una serie que la conocéis seguro, Muertos S.L., ¿no? Sí. La conocéis, ¿no? Y entonces dije, bueno, a partir de Muertos S.L. voy a ver lo que me monte. Y entonces, digo, a lo mejor le sienta mal el tono humorístico de Muertos S.L., ¿no? Pero bueno, voy a contar algo y entonces cogí el párrafo primero en el que el protagonista dice, cuando la pandemia, dice, trabajamos más que nadie. Pero nadie nos lo agradecía. En cambio, preferían que no existiéramos. Hacer la vista gorda, como que no existiéramos. En cambio, los médicos ahí los estáis. Todos los días, a las 8 de la tarde, todo el mundo aplaudiéndolos. Dice, hasta tenían una canción. Nosotros ni una mísera copla. Pero al final, todos sabéis que vais a entrar por aquí. Bueno, yo con aquello dije, pues muy bien. Entonces les hablé de cuando ya nada es urgente. Les dije... El nacimiento es la parte del paréntesis de la izquierda y la muerte es la parte del paréntesis de la derecha. Y en medio hay una cosa que se llama vida que no protegemos. Y entonces empecé a hablar de la vida y de por qué me había retirado y por qué lo importante de vivir y todas las cosas que te ofrece la vida, ¿no? Bueno, la verdad es que aquello fue muy bien, ¿no? Nos lo pasamos muy bien y tal, ¿no? Pero hablamos de otras cuestiones distintas, ¿no? Sí. Lo urgente, cuando ya nada es urgente, es vivir. Aunque estéis trabajando mucho, yo os lo digo sinceramente, trabajáis mucho todos seguros porque en vuestras empresas estáis en el momento de darlo todo, ¿no? Seguramente. Pero seguro que tenéis momentos libres. No os dejéis llevar al sillón de orejas con el mando de la tele y con el teléfono móvil. No, hay que hacer otras cosas. De verdad, hay que hacer otras cosas. Y prepararos para ese momento en el que decidáis que tenéis que hacer otra cosa distinta al del trabajo, ¿no? Para que os pille preparados. Para que os pille preparados para que no sea el aburrimiento, es la depresión en la que mucha gente entra cuando se jubila. No. La jubilación es una maravilla. Yo, la verdad, os voy a decir una cosa. Me encuentro más feliz que nunca. En serio, ¿eh? Pero aparte de que hago otras cosas diferentes y que conozco a gente y tengo conversaciones y lo paso muy bien, me he comprado 5 gallinas. De verdad, tengo 5 gallinas en casa y ahora me ponen huevo todos los días, todas ellas, 5 huevos, ya no damos abasto, la verdad, pero son unas compañeras geniales. Pedro, estamos terminando, vamos a hacer balance. ¿Qué te llevas de todos estos años de estar en una de las redacciones más vistas de España? ¿Qué te gustaría también pues que quedase en el periodismo de tu legado? Bueno, me gustaría que... Yo no soy adalid de nada, vamos a ver, la verdad, o sea, creo que he sido por decirlo de algún modo, un buen trabajador del periodismo. Adoro el periodismo. Me parece que si volviera a nacer, volvería a ser periodista. Sobre todo porque, aunque soy tímido también, pero me gusta contar las cosas. Dice, ¿cómo puedes ser tímido y ser periodista y en la tele? Sí, porque solo ves a la cámara, no ves nada más. O sea que puede haber 8 millones de personas detrás. Antes, ahora ya no. Ahora ya no tiene 8 millones nadie, ¿no? Pero antes sí. Pero estás viendo una cámara. No hay nada más. ¿Qué me gustaría que quedara de mi legado? Yo no sé qué legado. El legado que me queda, fíjate, para mí personalmente, de vuelta, es esto, ¿no? Parece una tontería, pero yo valoro mucho el poder ir a sitios y que la gente me escuche, ¿no?
Y si algo les puedo transmitir de estas ideas o de estas preocupaciones también, fundamentalmente lo del pantallismo, que me parece que es algo que tengo que hacer, porque yo he estado en una clínica viendo a chavales, una clínica con 40 chavales que es clínica colegio, afectados por el pantallismo, que es como una droga, como esto de los móviles, de verdad es muy peligroso. Sí. Afectados por esto, se pasan hasta 12 horas con el móvil en la mano, las pantallas, ¿no? Y cuando sus padres les dicen, quitarlo del medio, o sea, no sigas con esto, hay broncas que hay que llamar a la policía. Oh. Muchos de ellos han llegado maniatados a la clínica por sus propios padres porque no saben cómo hacerse con ellos. Es decir, estamos ante una plaga. Esto del pantallismo y las redes es más peligroso que el hecho de que nos puedan meter una noticia falsa. Que también, También, O sea, pero lo que está ocurriendo... ¿Cuál es el legado? Pues todas estas cosas. Es decir, el legado es transmitir todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida. Y sobre todo lo que me queda es pues algo con lo que yo no había jugado nunca, no lo había tenido. Y es que antes, cuando estás metido en la tele y sin salir, no sabes muchas veces la trascendencia o la simpatía que te puedan tener unas personas o el odio también, porque podría ser, pero realmente la verdad es que en mi caso me he encontrado que hay una corriente de afecto con la que yo no contaba, no me imaginaba nada de eso, ¿no? Y digo, bueno, pues tengo que darle a eso la vuelta y que la gente practique el afecto, practique la empatía y practique la amabilidad, ¿no? Pues Pedro Piqueras, gracias por esa empatía, esa amabilidad, esos consejos que los hacemos nuestros y muchísimas gracias, por haber estado esta mañana con nosotros en los Premios Personas Plus. Un placer, muchas gracias a todos.